Muy bien. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento que el día de hoy tenemos para ustedes. Tengo el gusto de presentarles, primero que nada, a Miss Erika Celada, que es la directora general del Colegio Everest, y a quien le cederé la palabra. Yo simplemente quiero agradecer en nombre de Nofintax México la oportunidad que Colegio Everest nos brinda para apoyarlos en llevar hasta ustedes este evento, que sin duda consideramos que será un evento de gran utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, Miss Erika, por la confianza. Y bueno, pues dejo el micrófono para que puedas dar inicio al evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Pues bienvenido aquí a esta y bueno, el colegio Perdona, Erika, se escucha muy cortado. Disculpa. Se está cortando. ¿Se escucha? Sí, creo que es problema del... Ahí, a ver. ¿Así me escucha bien? Ahí te escuchas perfecto. Ahí te escuchas muy bien. Adelante. Ok, pues nada, bienvenido en este evento, el colegio. No, yo creo que perdóname, ¿tienes algún audífono, micrófono con audífonos? Sí. Es que a lo mejor está fallando eso. A ver, si gustas así, adelante. ¿Dónde está el cable? Adelante. ¿Sí me escuchan así? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, pues bienvenidos a este evento. Estamos muy contentos. El Colegio Everest siempre preocupados por atender no nada más a nuestros niños, sino toda la familia. Para nosotros es muy importante. Y qué mejor que un tema que es tan actual como el de pues esta pandemia que crea muchas angustias e incertidumbres. Entonces, para nosotros, bueno, nosotros vemos que si a los papás les afecta, obviamente a nuestros niños les afecta. Entonces, tenemos que trabajar siempre en conjunto y buscando el beneficio de toda la familia y de toda la comunidad educativa. Entonces, pues este tema me pareció muy, muy, muy interesante y muy actual. Y pues qué mejor que diera este tema Adolfo Ramírez Corona. Bienvenido, Adolfo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues voy a presentar a Adolfo. Hola, Adolfo. Voy a presentar a Adolfo Ramírez Corona. Es quien nos va a platicar un poco de este tema. Él es escritor, psicoterapeuta, coach, especialista en audiencias y medios. Adolfo se ha desempeñado en puestos operativos, ejecutivos y directivos en diferentes empresas. Adolfo se define a sí mismo como pensador, amante del presente, del aquí y ahora. También ha dado clases de filosofía, consultoría en audiencias y medios, educación, sistemas, informática, entre otras cosas. Muchas gracias, Adolfo. Y bueno, pues me gustaría qué mejor que tú nos hables un poco más, ampliar un poquito más tu currículum. Y bueno, nada más, y bueno, empezando con una duda que tengo yo, como eres escritor, tienes tus libros, ¿cuál libro crees tú que ha sido el que marca más en estos tiempos y que es más actual para nosotros, para que nos pueda recomendar? Porque me llamó mucho la atención y antes de empezar, pues sí me gustaría que me platicaras un poquito de tus libros y cuál nos recomendarías para estos momentos. ¿Qué tal, Erika? Y un saludo a todos, muy buenas tardes. Pues, como ya dijiste un poquito, soy psicoterapeuta, coach, especialista en audiencias, medios, sistemas. Después de los 50 años ya el currículum se vuelve muy largo y ya no sabes ni en qué has estado. Pero lo más reciente ha sido sobre todo el tema de desarrollo de sistemas, aplicaciones, cuestiones de tecnología, temas de educación, también muy ligados a la parte de tecnología.
y sobre todo escritura. O sea, me he dedicado muchísimo a escribir, a la parte de psicoterapia privada, eh, y básicamente en eso andamos. Y respondiendo un poquito a tu pregunta, pues de hecho vamos a ver algunos libros, vamos a hacer mención de algunos de ellos. Por ahí vamos a mencionar, bueno, por supuesto vamos a mencionar a Shakespeare, que es un poco el título de la presentación. Vamos a mencionar a Shakespeare, vamos a mencionar El Principito, por ahí lo vamos a mencionar dentro de nuestro webinar de hoy. Y quizás por ahí un poquito el Conde de Montecristo y algunos otros personajes que van a salir durante la presentación. Al final les voy a poner un poquito el caso de los libros, las ligas, pero tengo un libro que es básicamente literario, que se llama La Carta Dialéctica, otro que es un poquito más enfocado al tema de psicoterapia y coaching, que se llama Cómo cambiar tu realidad. Y apenas Ese es esta el... semana, sí, apenas esta semana acabo de publicar, nada más que está en inglés, precisamente el libro que da título a este webinar, que se llama No somos Shakespeare en cuarentena. Este libro está en inglés, apenas salió en Kindle, la próxima semana ya estará disponible en otras tiendas digitales. Ya les platicaré un poquito al final al respecto. Muchas gracias, Adolfo. Pues adelante. Muchísimas gracias. Pues empezamos con este punto que muy probablemente ustedes han visto en redes sociales, estas memes que nos empezaron a anunciar las primeras semanas del encierro, tanto aquí como en otros países. Y los primeros días nos decían, ay, Shakespeare, eh, perdón, déjenme ver aquí las siguientes diapositivas. Shakespeare escribió dos de sus obras más importantes de la cuarentena, ¿no? Está por ejemplo, que dice, cuando los teatros de Inglaterra estuvieron cerrados debido a la plaga negra, Shakespeare escribió Macbeth y El Rey Lear. Usa tu tiempo para bien. O esta otra que dice, ¿sabías que las leyes de la física fueron creadas en una cuarentena? Y pues resulta que nos empezaron a llenar de diferentes mensajes muy motivadores, muy positivistas. No hay momento que no se pueda aprovechar, estar en casa no tiene que ser algo malo, sino que se lo digan a Newton. O este artículo que vuelve a mencionar el caso de Shakespeare, que en 1606 también estuvo en cuarentena y escribió 3 grandes obras. Esa fue la motivación de las primeras semanas, los primeros días que intentaban hacernos llegar a través de Internet. Pero no tardaron mucho las respuestas en llegar y no sé si ustedes estén de acuerdo con varias de ellas, pero por ejemplo estas son algunas de Twitter, pero pueden encontrar muchísimas en redes sociales. Shakespeare e Isaac Newton hicieron algunos de sus mejores trabajos mientras Inglaterra fue devastada por la plaga. Hay una respuesta obvia, ninguno de ellos tenía responsabilidades de cuidado infantil. O por ejemplo esta otra que dice, pues yo estoy cocinando para mi familia y eso debido a mis limitaciones congénitas para cocinar, también debería contar como una obra maestra. Recen por mi hijo y mi esposo que tienen de dos, o se exponen al virus saliendo a comer o sufren con lo que yo les pueda cocinar. Esta que supongo que es de algún argentino, dice, hay unos boluditos queriendo meter presión con la listita de todo lo que hicieron Shakespeare y Newton en cuarentena. Yo al tercer día inventé el huevo frito de postre, papá. Veremos quién tiene más impacto. Y es cierto, todos nos empezamos a cuestionar si esto de la cuarentena realmente era lo que nos prometieron los primeros días, es decir, que íbamos a poder hacer muchas cosas, que debido al encierro íbamos a tener tiempo para leer lo que no habíamos leído, y para escribir o para dibujar, para pintar, en fin, cada uno de sus diferentes hobbies, gracias a que el encierro no lo iba a permitir. Pero fueron pasando los días, las semanas, y estarán de acuerdo conmigo, la cuarentena no fue tan agradable como nos la contaron. Realmente es un evento que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. Ahora lo sabemos. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial afectó al mundo de manera tan directa y concreta como lo está afectando esta pandemia. Ha sido verdaderamente un reto en lo global, pero también en lo particular dentro de nuestras casas.
quizás los científicos tenían más o menos pensado qué es lo que podía suceder en caso de una pandemia, en el sentido de que había tanta movilidad en el mundo, aviones volando por todos lados, que el primer virus nuevo que apareciera, nuestro problema iba a ser una epidemia y posteriormente una pandemia. Y más o menos había un plan que no todos los países siguieron, que no todos los países hicieron caso, pero había más o menos un plan, una idea de lo que podía llegar a pasar. Pero solo los primeros semanas o los primeros meses. Después de eso nos enfrentamos a una serie de crisis que no estaban pensadas. Quizás la imaginación en ese sentido sí tiene sus límites. Todos hemos visto estas películas americanas, por ejemplo, el Día de la Independencia, donde llegan los extraterrestres a la Tierra e intentan conquistarnos y dominarnos. Y mientras están destruyendo todo, las familias se esconden en las casas, en los subterráneos, encuentran diferentes refugios. ¿O qué tal la Guerra de los Mundos? Que no solo como libros, sino además en sus diferentes versiones de películas, tiene básicamente la misma idea. Mientras los extraterrestres nos invaden y todos como humanidad buscamos luchar contra estos extraterrestres, estamos todos encerrados cuidándonos. O bien no de extraterrestres, de zombies, The Walking Dead, esta serie tan famosa de zombies, que es lo mismo en un momento de contaminación, de infección, todo el mundo está luchando, peleando, como se puede ver en esta ilustración de The Walking Dead. Pero la pregunta es, y ahora podemos hacer la pregunta, podemos estar seguros de hacer esta pregunta, ¿quién en medio de toda esa invasión extraterrestre o invasión zombie iba a comprar el papel higiénico? ¿De dónde sacaban dinero para ir a comprar comida? ¿Qué supermercado estaba abierto? Porque durante una invasión extraterrestre se entiende, pues los primeros días puede uno sobrevivir, pero después, ¿qué hacer? Y la otra pregunta es, en medio de esas invasiones extraterrestres, ¿alguien tenía tiempo para escribir obras maestras como Shakespeare o desarrollar el cálculo como Newton? Seguramente no. Estas películas acaban con un final feliz, todos acaban contentos, pero nadie nos explica esa parte. Y esa parte es la que no tenemos clara y no hemos podido terminar de resolver al 100%. Hemos tenido que ir día a día, semana a semana, resolviendo qué hacer con cosas completamente cotidianas y diarias. Nada comparado con estas películas de invasiones y demás, ni siquiera con las películas sobre contagios, outbreaks y demás que vemos en Hollywood sobre diferentes infecciones con virus. El día a día es mucho más complicado y mucho más difícil. Hay dos cosas con las que hemos tenido que aprender a vivir y tendremos que seguir aprendiendo a vivir. Dos cosas que ya estaban ahí. Una es impermanencia, las cosas cambian, queramos o no. Y la otra es incertidumbre. Esto de incertidumbre que algunos especialistas están acostumbrados a trabajar, a manejar en algunos ámbitos, como pueden ser las finanzas, como pueden ser los planeaciones a futuro, los diferentes escenarios. Bueno, es algo que tenemos todos que empezar a manejar y aprender. Son los grandes dos temas que tenemos que manejar. Y desde el interior está el tema emocional. El tema emocional también es algo que aún si hemos dejado para el lado de repente, hoy por hoy tenemos que aprender a trabajarlo y a manejarlo. Algo que tenemos que tener muy, muy claro durante estos días, durante estas semanas, es que tenemos derecho a estar enojados. Tenemos que aprender a enojarnos, tenemos que saber enojarnos. No solo enojarnos, sino todas las diferentes emociones. Vamos a ver diferentes emociones. Empiezo con el enojo, porque el enojo es de esas emociones que tiene muy mala fama. ¿Qué son las emociones? Las emociones, hago un repaso por todos aquellos que no lo sepan, pero todos deberíamos de saberlo. Y si alguien tiene alguna duda, hay una película que se llama Intensamente o Inside Out, que explica perfectamente cómo funcionan las emociones. De hecho, esta película está basada, de hecho, un consultor de esta película es Paul Ekman, un gran psicólogo, neurólogo norteamericano, que se dedicó a hacer una gran investigación a lo largo del mundo para determinar una simple pregunta. ¿Las emociones son universales o no son universales? ¿Nacemos con las emociones o las emociones nos las van inculcando, las vamos aprendiendo de los diferentes
ámbitos familiares, culturales o sociales. Y se fue a recorrer el mundo, tribus indígenas, diferentes países, diferentes idiomas, y llegó a la conclusión de que hay 6 emociones fundamentales que todos compartimos. 6 emociones que además son muy básicas y que son normalmente la primera respuesta que tenemos, que tiene nuestra mente y nuestro cuerpo a casi cualquier situación. La mayoría ya conoce a alegría, pero también está miedo, está enojo, está disgusto y está tristeza. Son 5 las que aparecen en la película. Por una cuestión de narrativa, eliminaron la 6ª, que es sorpresa. Sorpresa es una emoción que suele durar muy poco. Es muy básica, pero suele durar muy poco porque da paso a alguna de las otras emociones. Pero estas son las emociones básicas. La pregunta fundamental siempre que doy psicoterapia a los pacientes cuando llegan es, después de que me cuentan su problema, después de que me cuentan su historia, ¿qué sientes? Y siempre la respuesta busca a uno que llegue, que aterrice, que descanse en las emociones básicas. Para eso normalmente, no siempre, normalmente las mujeres son mucho más conectadas con sus emociones. Cuando una mujer llega con algún problema, normalmente me dice, me siento triste, me siento enojada. Cuando le preguntas a un hombre, normalmente contesta, bueno, pienso que, creo que, lo que pasa es que, y en ningún momento aparece el nombramiento de alguna de estas emociones. Es difícil. A veces es muy complicado aceptar que simplemente estamos tristes o que simplemente estamos alegres. Esto con los niños ahora se maneja mucho. Hay toda una idea de entrar con este programa de educación socioemocional y yo creo que de una u otra manera ha funcionado. Por lo menos ya está el tema sobre la mesa para conectarse con las emociones. Enojo es una de las de mayor mala fama. Y enojo la tomo un poquito de ejemplo ahora porque seguramente en estos días, en estas semanas, hemos estado enojados. Y si no, algún miembro de nuestra familia. Y si no, alguno de los niños dentro de nuestra familia, niños o niñas dentro de nuestra familia. Es normal estar enojado. Enojo es una emoción como cualquier otra. A veces nos es complicado entenderlo, pero no hay emociones positivas o negativas. Cualquiera de las emociones son válidas, son importantes. Las emociones es un modo que tiene el cuerpo, nuestra mente y nuestro cuerpo de comunicarnos que hubo un cambio y algo no le gusta o sí le gusta. Eso es lo que nos está intentando comunicar una emoción. Una emoción no es racional, es totalmente una conexión corporal y mental de manera inconsciente, de manera automática. Y es muy importante aprender a escuchar las emociones, conectarnos con ellas, darles su espacio, escucharlas, saber por qué está surgiendo una emoción. El problema de cualquiera de las emociones, no importa cuál sea, es quedarnos con esa emoción, que esa emoción domine a las demás. Si tenemos miedo, está bien, el miedo es una excelente ayuda, una excelente alerta para decirnos, hay algo peligroso, algo está sucediendo que puede hacernos daño. El miedo es bueno. Dicen los bomberos que ellos siempre tienen miedo, dicen los músicos, cantantes, la gente que va a salir a un escenario, que tiene años interpretando delante de un escenario, que siguen sintiendo miedo. Lo que no siente ni el bombero ni el intérprete es pánico. Cuando el miedo se convierte en pánico, ahí tenemos un problema. Cuando la emoción se queda y no fluye, porque estas emociones tienen que estar fluyendo una con otra, es cuando suele haber un problema. Incluso la de mejor fama, bueno, la otra que es tristeza, por ejemplo, si tristeza se queda y no nos deja y no nos suelta, se puede convertir en una depresión. Pero una que tiene muy buena fama es alegría. Alegría uno puede pensar que es una emoción positiva y que siempre es bueno estar alegre. Pero por el contrario, si alegría se queda y todo el tiempo estamos alegres, optimistas, felices, negando el resto de las emociones, alegría también se puede convertir en un problema. Hay un personaje en Los Simpsons que representa muy bien este caso, que es el vecino todo positivo, todo animoso, todo es bueno, todo es lindo.
Eso tampoco es bueno, tampoco es positivo. Se vale de repente estar enojado, se vale tener miedo, se vale aceptarlo y hay que superarlo, hay que trascender esas emociones. Me dirán, bueno, pero ¿el enojo para qué sirve? Se entiende que el miedo funciona, de hecho, de una manera natural por sobrevivencia, es una alerta contra el peligro. Se entiende que alegría nos está indicando algo positivo que tenemos que recordar para seguir haciéndolo. Se entiende que tristeza nos está indicando que estamos cansados, faltos de energía, que hay algo que no nos gusta, algo que nos incomoda y no tenemos muchas ganas de actuar. Disgusto es una reacción incluso muy cercana a la parte alimenticia, al olfato, donde automáticamente reaccionamos de manera contraria a lo que se nos ofrece en la realidad o la vida. Enojo, ¿qué puede tener de positivo enojo? Pues déjenme decirles que enojo también puede ser utilizado, también tiene algo de positivo. El enojo, ustedes se han dado cuenta, su principal ingrediente que está ahí contenido es energía. El enojo es darse cuenta que algo no está bien, que algo no nos gusta y se acumula una energía en nuestra mente y cuerpo lista para actuar en lo que sea necesario. A veces esa energía la sentimos cuando nos enojamos y empezamos a gritar, empezamos a movernos, a mover las manos, a caminar de un lado para otro. Esa energía hay que canalizarla en algo porque es un mensaje, una señal de nuestro cuerpo. Si alguien sabe y ya ha mencionado, bueno, mencionó durante su carrera este manejo del enojo de una manera muy interesante, es este hombre, Michael Jordan. Michael Jordan, uno de los mejores basquetbolistas de toda la historia, cuenta que cuando empezaba a jugar de manera profesional, todos los demás jugadores, sobre todo los jugadores más importantes, los que a él le interesaba que su opinión fuera la positiva, decían que él no iba a lograr con esa estatura llegar muy lejos, que no iba a poder a la cantidad de anotaciones que había tenido durante su etapa en el colegio, en la universidad. En fin, lo criticaban muchísimo y esto le provocaba enojo. Y dice Michael Jordan, yo lo que hacía con ese enojo era salir a la cancha y utilizar esa energía en el juego. Así que si una de las emociones que ha aparecido estos días, esos días en los que uno dice, ¿cómo es que no solo no puedo escribir como Shakespeare o hacer desarrollos como Newton, sino que además me está costando mucho trabajo mantener la despensa, cuidar a los niños, hacer trabajo remoto, despertarme a buena hora, hacer algo de ejercicio, mantener más o menos una dieta, pensar en todo lo malo que puede suceder, desesperarme, bla, 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 bla. Si todo eso de repente los agobia y les provoca alguna emoción, está bien, es bueno. Esa emoción simplemente hay que darle espacio, darle su lugar, escucharla, darle un momento. ¿Por qué surge esa emoción? Preguntar de dónde viene y qué hacemos con esa emoción. Normalmente la emoción nos da una pista de qué es lo que hay que hacer. Y si lo que tenemos es energía, a lo mejor es momento de hacer algo físicamente, activarnos de alguna manera. Las emociones, insisto, lo importante es que fluyan, que continúen. Hay alguien que aprendió muchísimo de el estar aislado, el estar solo, el estar tanto en aislamiento como en soledad. Y es Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, que es un libro, por supuesto, maravilloso. Creo que casi todo el mundo lo hemos leído, aunque sea por una cuestión escolar. Y tiene muchísimas lecturas. El libro pareciera un libro para niños, muy sencillito, pero hay que recordar que el libro se inspira en la vida del autor, que era un piloto, como el personaje, como uno de los personajes del mismo libro, y que en más de una ocasión, pero particularmente en una de ellas, tuvo un aterrizaje forzoso en el desierto del Sahara y estuvo aislado, prácticamente el equivalente a un náufrago en el desierto, durante mucho tiempo, incluso a punto de morir de inanición, hasta que logró encontrar ayuda que lo sacó del problema.
Él mismo decía que esa aventura, eso que por lo que había pasado, le había inspirado para escribir El Principito. Hay otro libro de él, de hecho, que es un poquito más para adultos, sobre precisamente todo lo que vivió durante ese aislamiento. El Principito nos enseña algunas cosas sobre aislamiento y sobre soledad, y creo que valdría la pena darle una nueva leída. Hay muchos elementos en el libro que nos hablan de cosas que hay que rescatar, de lecciones que hay que aprender de estos momentos. Es un libro excelente incluso para trabajar con niños. Recordarán este dibujo que el piloto, el protagonista, recuerda que hacía de niño y se lo mostraba a las personas, y las personas no entendían lo que estaba ahí dibujado. Nadie les sabía decir lo que estaba ahí dibujado. Él se desesperaba y ya no se lo enseñaba a nadie. Cuando finalmente el protagonista termina varado en el desierto, precisamente porque se cae su avión y se encuentra con el Principito le pide que le haga un dibujo. Y él se le ocurre hacer este dibujo, se acordó del dibujo que hacía de niño, lo hace, y el Principito automáticamente le dice que ese no es el dibujo que él quería. Que él no quería, no sé si recuerdan, que él no quería un elefante. Porque el autor decía que su dibujo, el que se aparece arriba, era en realidad una boa que se había tragado un elefante. Entonces el Principito le dice, no, yo no quiero una boa que se tragó un elefante, yo quiero otra cosa. Y en ese momento el piloto siente con el Principito una conexión. Y es maravilloso porque si nos ponemos a pensar, es una conexión a partir de un hecho simple, pequeño, casi invisible, minúsculo, pero muy importante. El piloto nunca había encontrado durante toda su infancia a alguien que entendiera lo que había dibujado. Y ese día se encuentra con este niño que entiende perfectamente de qué va el dibujo. Así son las relaciones. Las relaciones consisten en este pequeño contacto de cosas pequeñas, minúsculas, pero sumamente esenciales, que a veces son, como en el caso de Principito, el simple hecho de regar una planta o de saludar a la gente que conocemos, de ver las estrellas, de ver la luna, o cualquiera de estos fenómenos. Incluso en términos de relaciones humanas, estos pequeños detalles son muy importantes. Y es importante rescatarlos como el Principito los ubica a lo largo de su obra. Hay algunos momentos donde le queda claro a él y al piloto, que es el que narra toda la historia. Esos momentos viendo las estrellas, esos momentos regando las plantas. Y hay muchas lecciones, muchísimas, vale la pena leerlo. Quiero retomar una que siempre me ha llamado la atención del Principito y que me quedó clara ya hasta muy adulto. Eso es que es un libro para leerse varias veces, porque algunas cosas hacen sentido ya hasta que estamos muy grandes. Y es cuando el Principito se encuentra con un zorro y el zorro le dice que para ser amigo de él tiene que domesticarlo. A mí me costaba mucho trabajo la palabra domesticar como un paso para poder tener una amistad, para ser amigo de alguien. Se me hacía algo como que solo hacía uno con los animales. Pero ya más grande entendí un poco el sentido de la palabra domesticada en el contexto del Principito y de las relaciones humanas, y que hace mucho sentido en estos tiempos. Domesticar no quiere decir tanto el hacer que la otra persona siga unas instrucciones y demás, no. Domesticar es rescatar lo que implica tener paciencia, implica tener voluntad, desear, realmente querer que algo forme parte de nuestro hogar. Esto es muy, muy importante y muy, muy básico. Casi domesticar, que de repente va muy, muy emparejado con la palabra domar, me recuerda mucho a lo que es domar un caballo o un animal salvaje. No porque en las relaciones haya que domar a la pareja o al amigo, sino porque esta parte de domar no tiene que ver con la otra persona, sino con la relación en sí. Es decir, lo que nos conecta con las otras personas es salvaje por naturaleza, es difícil y complicado. Y todos los que hemos estado estos días encerrados con nuestra familia, con los seres que más queremos, aún así es difícil y es complicado. Y es normal, es completamente normal que haya fricción, que haya de repente problemas al compartir el espacio, los tiempos. No es lo mismo tener
chance de poderse ir un rato y trabajar o ir a la escuela, etcétera. No, aquí estamos todos en el mismo espacio. Y hay que tener toda esta paciencia, toda esta tranquilidad para poder aplicar esto que en el Principito es el arte de domesticar, el arte de formar un hogar, de hacer que la relación se convierta como parte de nuestro hogar. Es una palabra complicada, una palabra difícil, pero precisamente por eso me interesa, porque hay otras lecciones que son más o menos fáciles del Principito, pero esta es de las complicadas, es aceptar que las relaciones no son fáciles, que el amor, sea fraternal, sea paternal, sea de pareja, el amor, como sea, es complicado y es difícil. Requiere voluntad, requiere inteligencia, requiere mucha atención, requiere todo un proceso de domesticación de la relación, no de la persona, de la relación. Las relaciones tienen que domesticarse. Por eso las relaciones humanas son salvajes, hay que domesticarlas, hay que tener esa paciencia para irlas trabajando poco a poco. Una de las emociones que más complicadas han estado en estos días y semanas, y que de hecho complican un poco las relaciones, complican el enojo. Es una emoción que un estudio muy reciente publicado en el Washington Post en Estados Unidos dice que una tercera parte de la población, es un estudio muy bien hecho, una tercera parte de la población en Estados Unidos está presentando casos serios, importantes de ansiedad y estrés. Cuando decimos serios, importantes, es problemas que requieren algún tipo de tratamiento, que puede ser desde una terapia sencilla, pero algunos pueden ir un poquito más complicados. Son de estas secuelas de estar en cuarentena, de estar en el encierro, que son importantes y que va a haber que atender, y que pueden ser tan importantes como cuidarnos del virus. La ansiedad es algo que está apareciendo y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la ansiedad? Hablábamos de las 6 emociones básicas y ahora vamos a hablar de la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una emoción un poco más compleja que las emociones básicas. Normalmente la ansiedad se define como un exceso de anticipación por el futuro, con el conflicto de diferentes emociones que se amarran, que se entrelazan. A veces la ansiedad es difícil de detectar, difícil de sentirla o conectarse, precisamente porque no es una emoción sencilla, es una emoción compleja. Sentimos nudos en la garganta, sentimos golpeteos en el estómago, sentimos varias cosas al mismo tiempo en nuestro cuerpo. Y el problema un poco de la ansiedad, que también puede ser una emoción que puede aparecer por momentos, es que la ansiedad provoca ansiedad. Es bastante problemático el tema de la ansiedad cuando dejamos que se alimente la ansiedad de ansiedad. Por eso los famosos ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad consisten en alguien que empieza a sentir ansiedad y esa ansiedad le empieza a provocar ansiedad. No debo estar ansioso, no debo estar nervioso, no debo de preocuparme, y eso les provoca una escalada de la emoción todavía más adelante. Les voy a hacer una pregunta para que cada quien en sus hogares donde estén la piensen, la visualicen, la imaginen. Y es ¿a dónde viven las emociones? Pensemos emociones como ira, por ejemplo. Ira es lo que sucede con el enojo cuando no lo controlamos, se convierte en ira. Está enojado, ok, fulanito está enojado, déjenlo un rato que se tranquilice, pero la ira es un enojo no controlado. ¿Dónde está depresión? ¿Dónde está ansiedad? ¿En qué parte de su cuerpo sienten estas emociones? A veces hay emociones que sentimos en la cabeza, sentimos que nuestra cabeza se calienta o empieza a palpitar. Hay emociones que sentimos en el pecho, hay veces que sentimos un nudo en la garganta. Hay algunas emociones que sentimos en las piernas, quizás incluso en los brazos. ¿Dónde sienten ustedes cada una de las emociones? Se hizo un estudio muy interesante, esto lo encuentran fácilmente en Google. Para los que no alcancen a ver, cada una de estas figuras tiene diferentes colores, manchas de colores, como de temperatura de lo positivo, digamos, en cierto sentido, a lo negativo, de acuerdo a las distintas emociones. Las leo rápido, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo: ira, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, neutral, que es la que está negra, gris hasta arriba a derecha, ansiedad, amor, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza y envidia. Son las que aparecen al menos en esta ilustración. Fíjense qué interesante,
porque podemos ver que ira aparece en un tono bastante alto, casi cercano al rojo, no llega al rojo, pero casi cercano al rojo, y va desde toda la cabeza hasta el pecho y llega incluso a los brazos. Toda esa energía que les comentaba que se acumula del enojo y que en la ira totalmente sale fuera de control, la gente lo siente en estas áreas del cuerpo. En el caso de miedo, la gente lo siente mucho en el corazón, quizás por el palpitar del corazón, y de ahí alrededor del pecho, alrededor del pecho en los hombros, el cuello, pero la gente no siente el miedo ni en las manos ni en las piernas, quizás es parte del sentirse paralizados con el miedo. No las voy a ver todas, solo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tristeza, si sienten azul, sienten frío en las extremidades y un poco de calor hacia adentro del corazón y la cabeza. Quizás por eso tristeza es complicado y puede convertirse en depresión. De hecho, si se fijan, tristeza está acá arriba, depresión está acá abajo. Depresión es prácticamente todo el cuerpo azul, todo el cuerpo en un estado como de frialdad, de falta de movimiento. Y por aquí está ansiedad. Ansiedad, como una de estas emociones complejas, tiene esta parte roja en la parte superior, en el pecho, y azul en las piernas. Ansiedad es definitivamente una emoción compleja. Déjenme decirles que en estudios muy recientes, todo esto que viene de la mano con la investigación y demás de la neurociencia, que gracias a los avances tecnológicos es posible saber con mayor precisión, como si se tratara de un microscopio, cómo está funcionando las diferentes partes de nuestros cerebros y nuestros nervios. Los científicos han descubierto algo sumamente interesante. Hay un nervio muy grande, muy largo, que se conoce desde hace mucho tiempo, que es el nervio vago. Se le llama el nervio vago porque desde que se descubrió cuando ya se abrían cuerpos en la antigüedad, eh, había un nervio que aparecía cuando de repente abrían la parte del pecho o abrían la parte del estómago y se dieron cuenta que era el mismo nervio que andaba por todos lados. Por eso le llaman el nervio vago, porque anda de vago por todo el cuerpo. Bueno, casi por todo el cuerpo. Va prácticamente de la parte inferior de nuestros intestinos, sube por todo el cuerpo, como se ve en la ilustración, recorre sobre todo la parte gástrica, todo lo del estómago, hacia los pulmones, corazón, y luego se conecta con la parte de atrás, de abajo de nuestro cerebro. Todo este nervio, que se ve muy sencillito comparado con el cerebro, en realidad la cantidad de neuronas que tiene este nervio, la cantidad de activaciones, de procesos que tiene, son como 20 veces el equivalente al cerebro completo de un ratón. Es decir, tenemos como 20 cerebros de ratón en todo el cuerpo. Es tan importante y se ha descubierto que es tan importante que ahora algunos le llaman el segundo cerebro, porque tiene actividades y funciones prácticamente autónomas con respecto al resto de nuestro sistema nervioso. Y es muy interesante porque precisamente todas estas emociones que sentimos a lo largo del cuerpo tienen que ver con el nervio vago, en la manera en que se comunica con nuestra parte superior, con la parte del cerebro. De ahí que esas famosas mariposas en el estómago, de ahí que ese famoso dolor de pecho o molestia en el estómago, todo eso tiene una razón de ser. Y son todas estas emociones que están trabajando a lo largo de nuestro cuerpo. De ahí la importancia de detectar, de percibir, de aprender a reconocer nuestras emociones para darles un espacio, de aprender a conectarnos con nuestro cuerpo. De ahí la importancia de ejercicios como la meditación, en cualquiera de sus manifestaciones, que puede ser desde la oración, pero puede ser la meditación un poco más como la conocemos, puede ser el yoga o algunas otras prácticas llamadas meditativas, porque en ese tipo de prácticas hay una conexión con el cuerpo, no solo con la mente, no solo con el cerebro, sino también con el cuerpo. La ansiedad, de ahí su complejidad, tiene que ver con varias de estas áreas de toda nuestra mente y nuestro cuerpo, de ahí su complejidad. Hay varias cosas importantes de la ansiedad y nada más el tema de ansiedad podría ser todo, no solo un webinar, sino es todo un taller o varias sesiones de psicoterapia. Pero la ansiedad es muy importante
poder hacer esta conexión, poder hacer este reconocimiento de la ansiedad, darle su espacio, detectarla. Si la ansiedad ya es mucha o ya es muy constante, definitivamente hay que pedir ayuda porque se sale un poquito de control. Pero la ansiedad en su origen, y esto lo digo para evitar que la ansiedad genere ansiedad, la ansiedad no es mala, es parte de lo que de repente también tenemos que sentir en algunos momentos. La cuestión es evitar que crezca la ansiedad, que la ansiedad se vuelva ansiosa, valga la redundancia. Y para ello es muy importante identificar la razón de la ansiedad. La razón nos está indicando que le preocupa algo del futuro. La ansiedad nos brinda energía para actuar, para hacer cosas igual, porque tiene parte del enojo ahí involucrado. Es parte de la parálisis también, pero sobre todo es esto, reconocer que la ansiedad nos indica algo en el futuro no me gusta. Estoy pensando en los diferentes escenarios y me está dando miedo, me estoy paralizando, no quiero, no quiero, no quiero. Hay que darle su espacio, entender por qué sentimos esa ansiedad y responder a ella. ¿Qué podemos hacer con el futuro? ¿Qué podemos hacer con lo que puede venir a pasar? Y vamos en la presentación un poco más adelante a ver algunas herramientas posibles con esto de futuro. Por lo pronto, no hay nada mejor para la ansiedad y en general para el manejo de emociones que cualquiera de estas estrategias o técnicas de meditación, eh, de, eh, de prácticas meditativas en general. Trabajar siempre con nuestra respiración son de estos consejos viejos y repetitivos, pero que son importantes. Estar conectados con nuestra respiración, dar un poco de aire. Insisto, ahora afortunadamente a los niños se les enseña mucho eso. He visto videos de Elmo de Plaza Sésamo, donde enseña a meditar, explica cómo meditar antes de irse a dormir. Y son videos que vale la pena que nosotros, incluso como adultos, les demos una repasada. Si alguna vez hemos meditado o hecho yoga, o tai chi o alguna de estas prácticas, o si nos ha permitido esta conexión similar a la meditación, la oración, por ejemplo, para los que son religiosos en cualquiera de sus vertientes, es importante volvernos a conectar. Al final, todas las prácticas meditativas tienen estas características en común. Llevar la atención donde quiera que esté a nuestra mente, a nuestro cuerpo, normalmente a un punto de enfoque. Llevamos la atención a nuestra respiración. Algunas cuentan, 1, 2, algunas rezan, algunas mantras o rezos repetitivos, hacen oración con mantras o rezos repetitivos para intentar mantener la mente enfocada y que no se vaya por ahí hacia otros lados. Prestar atención a lo que está pasando en el cuerpo con la respiración o en el cuerpo con lo que sea. De ahí algunas posturas que buscan estar con la espalda recta y posturas que no sean totalmente cómodas para sentir esa conexión con el cuerpo. Y cada que nos distraemos durante la meditación, regresamos la atención otra vez a nuestro punto de enfoque, sea el rezo, sea la respiración, sea un mantra o lo que estemos trabajando en la meditación, la postura en el caso del tai chi o el yoga, el qigong. Esto es muy importante y una vez que lo hacemos es reconocer que nos vamos a volver a distraer, que la mente va a volver a preocuparse por algo. Y hay que dejarla, simplemente regresamos a nuestra respiración, a nuestra atención. Este es el ejercicio básico. ¿Qué sucede? Este manejo de la atención de afuera hacia mí, de lo que puede suceder y qué pasa así, todas estas historias que nos contamos y nos pueden ir haciendo crecer emociones, incluso la ansiedad, ejercitamos el músculo de regresar a presente, al aquí y ahora y evitarnos esos futuros cuando no son racionales. Si la ansiedad tiene razón, hay que hacerle caso. Si nos está previniendo de algo que puede pasar en el futuro, lo atendemos y ya, pero no seguimos ansiosos. La práctica meditativa nos ayuda a ejercitarnos a permanecer en el aquí y ahora, el presente. Vamos a ver un poco esto de manera práctica y concreta. Todos estos temas nacen de, precisamente como les decía en un principio, del libro que acabo de publicar, que son varios artículos textos en general sobre estar encerrados en la cuarentena, y algunos de los temas son muy prácticos. Tienen que ver con trabajo remoto, con niños, niñas en casa,
con Zoom, como el que estamos usando ahora, o en general todos los sistemas de videoconferencia, con la educación a distancia, que es un tema que a todos nos interesa por razones obvias, los que tenemos niños, las escuelas, eh, eh, todo este tema que incluso ustedes ya han tratado y platicado, y en general otros retos. Déjenles cuento una historia que tiene que ver con el Kublai Khan. Kublai Khan fue uno de los emperadores de la generación de los Khanes en Mongolia y formaron un imperio en la época de Marco Polo. El Kublai Khan es el emperador que contrata a Marco Polo como un embajador y se lleva muy bien con él y demás, y luego Marco Polo va y cuenta sus aventuras en este famoso libro donde menciona al Kublai Khan. Esta imagen que ven, que va cambiando, va creciendo durante los diferentes años del imperio mongol. Inicia con esa mancha roja en 1200 y termina con toda, llega hasta Europa, si se fijan por ahí, hasta cerca del 1300, en uno de los imperios más grandes, quizás incluso más grande que el Imperio Romano. Todo ese imperio se fue construyendo paso por paso. Todo ese imperio pagaba impuestos. Todo ese imperio tenía una serie de funciones y trabajos que se llevaban a cabo tanto de manera autónoma por cada una de las provincias, como algunos que respondían a la parte central del emperador. Muchos estudian el imperio mongol como un ejemplo administrativo, un ejemplo de éxito de la manera en que se trabaja. Lo que quiero resaltar aquí es que este gran imperio se construyó sin necesidad de videoconferencias. Sí, estas videoconferencias que ahora se nos hacen tan indispensables y por las cuales de hecho estamos ahora en este webinar y que tienen por supuesto su utilidad y nos han permitido hacer muchas cosas, no siempre fueron necesarias para construir y para hacer grandes cosas. Lo digo porque gran parte de lo que la tecnología nos ofrece y nos ayuda, y yo me dedico a temas de tecnología, créanme, soy de los, como le llaman ahora, early adopters, de los que normalmente empiezan a usar las herramientas o los gadgets muy temprano. Me gusta mucho la tecnología, pero aún así me gusta la tecnología del lápiz y del papel, tanto como un libro electrónico. Y reconozco la importancia de las videoconferencias hoy por hoy. Sin embargo, también reconozco que las conferencias a veces pueden hacer que no construyamos un imperio como el imperio mongol. El imperio mongol, una de las cosas que desarrolló, que hasta la fecha son un gran aprendizaje histórico, es un sistema de correos. Tenían todo un sistema de correos, puestos postales, recorridos a pie, recorridos a caballo, tenían un sistema escalado de mensajería. Algunos recorrían ciertos kilómetros, pasaban la estafeta y se la entregaban a otro, de modo que los mensajes podían recorrer en 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas en las distancias más largas, todo el imperio para llevar mensajes al emperador. Tenían un sistema de sellos que permitía saber cuando un documento, en aquel entonces no había modo de estar falsificando, pero había manera de identificar cuando un documento pertenecía al emperador y por lo tanto tenía una prioridad dentro de todo el sistema de mensajería o de órdenes. Es interminable las cosas que podríamos aprender de ellos, pero todo eso se hizo sin videoconferencias. Algo que yo he resaltado mucho en estas últimas semanas es la importancia de la escritura. La escritura a veces se nos olvida. Hay una gran cantidad de comunicación que podríamos hacer por escritura. Las videoconferencias, con todo lo bueno que han traído, también nos han traído otras cosas que no están muy, muy agradables. Estas son reglas que vienen en el libro y publiqué sobre el trabajo remoto en cuarentena con hijos. Sin embargo, cuando revisamos un poco estos principios, podemos ver que podemos aplicarlo incluso a los adultos. Algo muy importante para estar en casa con este trabajo remoto que parece que se va a prolongar de una u otra manera, aun si ya algunos empiezan a salir o empiezan a hacer diferentes actividades o hay por lo menos fechas o planes para regresos de la escuela o lo que sea. Gran parte de esto se tiene que seguir manteniendo porque puede haber rebrotes, puede haber muchas circunstancias por las cuales tenemos que seguir una buena parte en casa. Son importantes las reglas y rutinas. Para los niños es imprescindible, pero también para los adultos.
El ponerle rutinas y reglas a los niños siempre es básico. Sé que a veces cuesta trabajo. Tengo una niña de 4 y una de 14. Sé que a veces cuesta trabajo porque los primeros días, a veces las primeras semanas, tarda la adaptación a nuevas reglas y rutinas, pero una vez que ya están es mucho más fácil hacer las cosas. Y lo mismo para nosotros. A mí me costó muchísimo trabajo empezar a hacer ejercicio por las mañanas, pero ya lo estoy logrando y diario lo estoy haciendo. Un poquito, no mucho, pero estoy haciendo ejercicio. Las reglas y rutinas son básicas. Algo que se nos olvida a veces, sobre todo con este tema de las videoconferencias, son los espacios. Necesitamos espacios para cada una de las cosas que hacemos, aun si esos espacios son intercambiables, son renovables, pero es importante marcarlos. Aun si ese espacio es una charola con mi laptop donde tengo mis cosas, es importante identificarlo, porque a lo mejor voy a usar el mismo espacio donde comemos, o donde estamos en la sala, o donde los niños juegan, y me tengo que llevar mi charola a otro lado con todas mis cosas. No la laptop nada más, sino la charola con todas mis cosas así intactas a otro lugar. O a lo mejor hay ciertos espacios que podemos adaptar y que no habíamos considerado para ciertas actividades y ahora hay que considerarlos para ciertas actividades. Esa azotea en la casa que a lo mejor estaba un poco descuidada o ese patio que estaba ya un poco sucio y con hierbas, son espacios que hemos tenido que rescatar. Los tiempos también son importantes. Aún con todas las actividades a veces que hay que hacer, hay que seguirnos dando tiempo para, si ya no salimos al parque con los niños o a ciertas actividades, al cine, bueno, hay que darnos nuestro tiempo de película con ellos, hay que dar nuestro tiempo de juego físico hasta donde es posible dentro de la casa, como si fuéramos al parque. Hay que darnos tiempos para diferentes actividades. Hay que saber priorizar. Yo creo que uno de los mantras de estas últimas semanas para mí es, y digo mantras porque lo repito constantemente cada que tengo que hacer algo, me pregunto, ¿es realmente importante? ¿Es esto realmente importante? Cada vez me lo pregunto y me lo pregunto porque a veces hacemos cosas un poquito por inercia y se nos olvida dar prioridades. Hay cosas que no vamos a poder hacer, hay cosas que podemos intentar hacer después, pero hay que reconocer las prioridades. Tenemos que aprender a vivir con interrupciones. Si en la oficina, si en el trabajo podíamos estar aislados y nadie nos molestaba durante un rato y podíamos trabajar, o al menos durante algunas horas, por supuesto, en casa esto es muy difícil y muy complicado. Tenemos que aprender a vivir con interrupciones. Y cuando digo aprender, me refiero a cosas prácticas. Cargar una hojita de papel, una tarjeta de papel donde anote en qué me quedé antes de que mi hija me interrumpiera, para poder, cuando regreso a trabajar, saber en dónde estaba. De lo contrario, me va a provocar frustración, me va a provocar enojo, me va a provocar estrés, que puedo resolver con una hojita y una anotación. A veces lo emocional se puede resolver con cosas muy prácticas. Pero también lo más importante, que es disfrutar. Sea como sea, estamos con nuestra familia, sea como sea, estamos con diferentes oportunidades que nos está brindando, quizás no como a Shakespeare o como a Newton, pero que nos está brindando el encierro. Y hay cosas que tenemos que disfrutar, aprovechar, los que pueden, que a lo mejor no tienen hijos, que son solo una pareja, recién casados, etcétera, a lo mejor sí pueden aprovechar en leer, en ciertas actividades, en recontactar a viejos amigos, aunque sea por el chat. Oye, me acordé de ti, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Son de esas cosas que también hay que aprovechar y disfrutar, hacer contacto, platicar con la familia, volver a retomar todos esos momentos. Yo estoy disfrutando muchísimo el poder tener a mi familia en casa. Yo creo que va a ser de las cosas que más voy a extrañar. Yo de por sí ya hacía trabajo remoto, trabajaba desde casa o me iba yo a un café a trabajar. Y ahora que están, disfruto mucho. Sé que es mucho mejor que estén en su escuela, que estén en sus actividades, pero por lo pronto estoy disfrutando muchísimo. Hay 3 retos de esta nueva normalidad a los que hay que ponerles mucha atención. Uno es el hogar, otro es el trabajo y otro es la escuela. Cuando me refiero al hogar, el mayor reto que yo veo en estos tiempos tiene que ver precisamente con las videoconferencias. El gran riesgo que ahorita estamos corriendo con el tema del hogar y tenemos que proteger es que el hogar se convierta en nuestro lugar de trabajo y que el trabajo invada nuestro hogar. Las videoconferencias tienen todas estas maravillas tecnológicas, pero la verdad es que de repente es tener
la junta que teníamos en el trabajo dentro de nuestra casa. Y cuando digo dentro de nuestra casa, es viendo nuestra casa o personas en nuestra casa oyendo la videoconferencia. ¿Por qué? Porque los audífonos o cualquiera de estas herramientas los podemos usar un rato, pero no todo el tiempo. A veces se vuelve muy incómodo. Entonces, de repente tenemos el volumen alto, de repente recibimos una llamada y no podemos más que usar el altavoz. Como sea, es tener el trabajo en casa. No es lo mismo ir al trabajo todo nervioso, tengo que hacer una presentación de resultados de ventas o lo que sea. Llego todo nervioso, hago la presentación, me va más o menos bien, más o menos mal, como sea, me pasan los nervios, llego a casa y me relajo porque estoy en mi casa. Aquí no, aquí entro a la junta desde mi casa, me pongo nervioso dentro de la junta, salgo porque no, la presentación no fue de lo mejor y además el internet andaba medio chafa. Entonces salgo todo nervioso, estresado y estoy en mi casa. O sea, es en mi casa donde tengo que pasar por todas estas emociones. Nuestra casa se ha convertido en el lugar de trabajo. Para los niños también. Para los niños, su casa se ha convertido en la escuela. Y de repente el estrés que pues ya aprendían a manejar y era normal el irse a la escuela y sus amiguitos y demás, que incluso disfrutaban, se ha empezado a volver un problema porque es algo que están viviendo en casa. No es lo mismo que nos platican la maestra del kinder y demás, su niño se porta súper bien, es muy participativo, es muy activo, ¿no? Y decimos que raro, en la casa es muy tímido, cuando en casa, ahora precisamente, nos conectamos con ellos para que puedan tener su clase, como mi niña de 4 años, que se conecta, bueno, se estaba conectando hasta la semana pasada a 4 diferentes clases en la semana por videoconferencia. No es lo mismo estar en la videoconferencia y tener a su papá a un lado, a su mamá a un lado, y tener que estar participando con actividades de la escuela. Por supuesto que le da mucha más pena, se siente rara, están sus amiguitos en la pantalla, pero al mismo tiempo están aquí sus papás, su maestra le está dando instrucciones y es en su casa. Todo eso está sucediendo en su casa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del hogar. El otro punto es el trabajo. No solo por el trabajo remoto, sino el trabajo en general. El trabajo requiere su lugar, su espacio. Por supuesto, es un tema de productividad y no falta el que ya le dijeron, pues o trabajas así o a ver cómo le haces, porque hay muchos que ya quisieran tener trabajo. Entonces, tenemos también toda esa presión de la parte del trabajo. Tenemos que aprender a manejar la relación entre este hogar y trabajo en términos de espacios, en términos de tiempo. Tenemos que aprender a trabajar mejor, no importa el tipo de trabajo que hagamos. Si estamos empezando a usar la tecnología, está perfecto. Si estamos empezando a usar videoconferencias, está perfecto. Pero tenemos que investigar más, meternos a más webinars si queremos, meternos a páginas de internet, a leer cómo se trabaja. El trabajo remoto tiene mucho tiempo. La educación a distancia tiene mucho tiempo. Mi abuelo se educó por educación a distancia, pero la educación a distancia de mi abuelo, y es parte del tercer punto, el de la escuela, la educación a distancia de mi abuelo era por correspondencia. Él recibía todo su material por correspondencia, leía, tenía que contestar cuestionarios y mandar de regreso. Gran parte de su educación fue así, educación a distancia. Pero no era necesaria la videoconferencia. La videoconferencia es un excelente auxiliar para el trabajo y la escuela, pero no tiene que serlo todo. Entiendo, todas las escuelas, todos los trabajos, en todos los lugares, hemos hecho un gran esfuerzo. Ha habido una gran intención de ponerse al corriente, de no cortar el año escolar, de continuar, de poder volver a empezar, de todos, desde el gobierno federal, desde gobiernos locales, las escuelas privadas, públicas, los trabajos, todo tipo de actividades han hecho su mejor esfuerzo por responder a esto. Y está perfecto. Pero ya ahora, en cuanto vamos teniendo un poco más de tiempo y empezamos a visualizar un poco mejor las cosas, hay que hacerlo mejor. Tenemos que mejorar ahí muchas cosas porque esto no va a cambiar. Vamos a tener que de alguna manera seguir lidiando con esto. De hecho, hay empresas en Estados Unidos que ya dijeron, nosotros vamos a seguir vía remota permanentemente. Ya no van a regresar a ninguna oficina. Lo ha dicho Twitter, lo ha dicho algunos sectores de Google, Facebook también lo ha dicho. Cada uno está planeando cómo hacer esto y seguramente va a hacer una gran influencia para muchas otras empresas. Todo esto tenemos que pensarlo y me dirán, ¿cómo es posible que pensemos en el futuro al mismo tiempo que me dices que la ansiedad es algo que nos da por pensar en el futuro? ¿Cómo me dices que la meditación es estar en el presente, en el aquí y ahora, al mismo tiempo que tenemos que pensar en el futuro? Pues precisamente vamos a ver
un remedio contra el futuro. Hay dos maneras fundamentales para atender o ver el futuro, para intentar reaccionar e intentar planear, activarnos hacia el futuro. Estos dos modos fundamentales, estos dos modelos de pensamiento para resolver problemas futuros, los podemos ver ejemplificados en dos tipos de juegos. Uno es el ajedrez. Normalmente en ajedrez, la manera de jugar ajedrez o cualquier juego de estrategia que se les pueda ocurrir para los que no juegan ajedrez, tiene que ver con pensar en los diferentes escenarios posibles, en los futuros posibles. Una de las preguntas que más se hace uno jugando ajedrez es ¿qué pasa si? Ese qué pasa si, ese pensar en escenarios futuros, en las diferentes vertientes que puede tener el futuro, es lo que hacen los financieros, es lo que hacen diferentes sectores que tienen que ver mucho con la economía para poder tomar decisiones. Consiste entonces en pensar en cada una de las cosas que pueden suceder y estar con algún plan para cada una de esas cosas. Dicen que esto de la pandemia no se podía haber predicho, pero hay consultores que se dedican precisamente a todos esos temas de riesgo y algunos de ellos previnieron a los gobiernos. Particularmente Taiwán tuvo una consultoría donde se les previno de diferentes escenarios y uno de los escenarios era la pandemia. Y Taiwán previnió y tuvo un presupuesto para una posible pandemia y afortunadamente estuvieron preparados para cuando llegó esta pandemia. Esa es una manera de trabajar. Normalmente la hacemos de modo automático. A lo mejor los que ya están casados recuerdan cuando tuvieron una primera cita y los que no recuerdan alguna cita y pensamos en todos los escenarios posibles. ¿Y qué pasa si? ¿Y si la llevo a tal lado? ¿Y si vamos acá? ¿Y si le digo tal cosa? ¿O será muy pronto? Y pensamos en muy diferentes escenarios para poder tomar decisiones. O bien cuando vamos a ver a un futuro cliente, a un posible cliente, y pensamos en cada una de las cosas que él puede decir en términos de negociación, cuánto me va a pedir, cuánto le puedo ofrecer, y tener siempre preparada una lista de precios o diferentes planes para responder a cada uno de esos escenarios posibles. Ese es un poco el modelo del ajedrez, de esta primera opción para pensar, para responder al futuro. Es pensar en todos los futuros posibles, en probabilidades, en riesgos, en qué pasa si. Pero déjenme decirles algo, la realidad no es un juego de ajedrez. La realidad dista mucho de ser un juego de ajedrez. Para empezar, un juego de ajedrez es un tablero cerrado y la cantidad de movimientos de las piezas es muy limitado. Bueno, es muy amplio, pero tiene límites. Hay otro juego que me gusta más para entender el futuro. Y es un juego mucho más complicado de jugar a pesar de lo sencillo que se ve. Y es el famoso futbolito. ¿Qué estrategia, qué plan se puede tener cuando juega uno futbolito? Ninguna. ¿Puede uno pensar en diferentes escenarios? No, los escenarios en realidad son muy limitados. Los jugadores casi no se pueden mover. Uno puede girar nada más estas manivelas. Hay una pelota que además reacciona de manera muy loca. ¿No? Es muy difícil tener mucha puntería. Tira uno un poquito al bulto. Por supuesto, tomar la pelota es casi imposible. Es una cuestión de azar, es muy aleatorio. Sin embargo, hay quien juega mejor y quien juega peor al futbolito. ¿Qué se puede hacer? En el futbolito la estrategia es muy distinta que la del ajedrez. No puedes pensar en futuros posibles, tienes que pensar en el presente, tienes que pensar en el aquí y ahora. Mi posición, como estoy agarrando las manivelas del futbolito, como estoy girándolas, ¿es lo correcto? ¿Puedo mejorar un poco? Si me muevo un poco a la izquierda, un poco a la derecha, si doy un paso atrás o adelante de la mesa, ¿qué puedo hacer en el presente, en el aquí y ahora, que me haga mejorar mi performance, mi ejecución de los movimientos? Difícilmente puedo pensar en una estrategia de jugar más a la ofensiva o a la defensiva.
no se puede en el futbolito. Lo que puedes es simplemente mejorar lo que tienes, las diferentes distribuciones y trabajar con ellas. A lo mejor cuando por ahí la pelota se atora entre los pies de alguno de tus jugadores, puedes tener un poco de movimiento y pensar en algo. Pero aún así, los otros jugadores están enfrente y no sabes exactamente por dónde puede pasar la pelota. La manera de jugar futbolito nos enseña algo que los japoneses conocen muy bien y es, los japoneses le llaman Kaizen. Kaizen es una filosofía de negocios que se volvió una filosofía de trabajo, de procesos en general, incluso se llega a utilizar en psicoterapia. Se llama Kaizen. Kaizen surgió después de la Segunda Guerra Mundial, durante la recuperación japonesa. Y el Kaizen consiste en olvidarse del futuro. Los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta que no podían estar pensando en todos los escenarios posibles, tenían poco presupuesto, tenían poco dinero, había sido destruido, devastado gran parte de Japón debido a la economía o la guerra. Entonces decidieron hacer simples y pequeñas mejoras sobre el momento presente. ¿Qué errores hemos cometido hasta ahora? Corregirlos. ¿Qué fallas hemos tenido? Corregirlas. Eliminar desperdicio, detectar en qué estamos desperdiciando tiempo, dinero, recursos, personal y aprovechar ese desperdicio o eliminarlo. Mejorar los tiempos de actividades. Ahí es espacio y tiempo. Limpiar y organizar esos espacios. A veces el simple hecho de limpiar y organizar todo un proceso dentro de una fábrica para ellos implicaba una gran mejora. ¿Qué viene en el futuro? ¿Quién sabe? ¿Qué está haciendo la competencia? No lo sabemos. ¿Vendrá una crisis económica? ¿Habrá una devaluación de la moneda? Olvídenlo. Esto es lo que podemos hacer. Esto es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar. Y los japoneses del 40 y tantos que terminó la guerra, 45, 1945, al 72 o 74, llegaron a tener 10% de crecimiento en su economía. 10%. Actualmente los países que tienen 2 o 3% de crecimiento es mucho. Fue la posguerra, muchos países crecían, pero aún así los japoneses pasaron de una economía de posguerra, de derrota de la guerra, a tener un 10% de crecimiento con este sistema del Kaizen. El sistema de Kaizen realmente es muy interesante y podríamos también quedarnos ahí un buen rato nada más con él. No quiere decir, por supuesto, que elijamos una u otra manera de enfrentarnos al futuro. En realidad, lo correcto es hacer una mezcla. Hay cosas que sí tenemos que planear, que tenemos que ver escenarios posibles. Decisiones que a veces tienen que tomar, por ejemplo, una mudanza, si nos tenemos que mudar de casa, por supuesto que hay que pensar en diferentes escenarios, a dónde, si tal lugar es mejor, si tal renta conviene más, aunque es más cara, pero hay menos que moverse en carros. Todos ese tipo, hay situaciones concretas en donde es necesario pensar en los futuros posibles. Pero hay muchas otras, sobre todo como esta, que es nuestro encierro en nuestra pandemia, como esta cuarentena, donde a veces lo que tenemos que hacer está enfrente de nosotros. No podemos controlar muchas cosas de afuera, no vamos a poder controlar si el semáforo está en verde, amarillo, naranja, rojo, no vamos a poder controlar eso. Lo que podemos controlar es lo que tenemos aquí enfrente de nosotros y hacer esas pequeñas mejoras sobre el momento presente. Como es lo mejor que hacemos, esperamos que lo que venga estemos listos. Es un poco esperar lo inesperado, como dicen en las películas de karate, kung fu y todas estas cosas. Hay un concepto muy interesante que vale la pena revisar. Quizás han escuchado acerca del estrés postraumático, perdón, del trastorno de estrés postraumático. Lo escuchamos mucho, sobre todo con nuestros vecinos norteamericanos, con los gringos. Perdón. En todas estas películas donde el héroe de alguna manera es un sobreviviente de la guerra y trae estrés postraumático, ya sea en la guerra de Irak o en la guerra de Vietnam, depende, pero vienen con estrés postraumático y no se les quita. El trastorno de estrés postraumático es que después de vivir una experiencia traumática, dolorosa, complicada, donde el estrés llegó a su límite, es decir, todo lo que se activa durante
durante el estrés sucede durante algún evento, se mantiene. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las emociones no son buenas ni malas? Simplemente tienen que fluir. En el caso del estrés postraumático, es un estrés que llega y se queda. Una persona con trastorno de estrés postraumático se mantiene continuamente en un estado de alerta. Cualquier ruido, por menor que sea, por inocente que sea, le puede activar una reacción exagerada ante el estímulo. Ese es el trastorno de estrés postraumático. Viene de la mano con que ese estrés, que es un gran desgaste de energía, puede traer también depresión. Va de la mano con la depresión. De repente es una sobreactivación y de repente es una depresión debido a ese gasto de energía. El estrés es bueno, el estrés es normal. El estrés es lo que como cavernícolas nos salvaba de un ataque de los mamuts o los dinosaurios, aunque los dinosaurios no convivieron con los seres humanos, pero imaginemos que sí. Cada una de las cosas que como cavernícolas nos podían provocar un peligro, nos generaban estrés. El estrés tiene la característica de hacer que se suspenda parte de la actividad de nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con el sistema autónomo, es decir, sobre todo la parte de digestión del intestino, y se activa el corazón, se activan los pulmones. El estrés nos hace respirar más porque necesitamos más aire, porque necesitamos correr, pelear o hacer alguna actividad fuerte. Se activa el corazón para que todos nuestros músculos tengan más oxígeno. El estrés hace que nuestros sentidos y nuestra atención se vaya hacia afuera y estemos alertas de cualquier cosa que pueda suceder. Ese es básicamente el estrés. No importa si nos estresamos por un dinosaurio cuando éramos cavernícolas o por una presentación que tenemos que hacer con nuestros jefes, o si un niño tiene que conectarse a videoconferencia y ver a todos sus amiguitos y le da pena. Cualquiera de esas cosas, el estrés funciona igual. Sin embargo, hay un estrés que es positivo, que de hecho en el argot o en el vocabulario de psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, se llama eustrés. El eustrés es un estrés positivo. Aparece el estrés, resolvemos el problema, para eso fue el estrés, nos permite activarnos, lo resolvemos. Si es una situación de peligro, pues eso nos ayuda a salir. Si acá en la Ciudad de México suena la alarma sísmica, el estrés nos ayuda a levantarnos, agarrar a las niñas, salir todos y seguir el protocolo que ya tenemos planeado. Ese estrés es un estrés positivo. Pasa el peligro, el estrés baja, nos relajamos. Y es lo que debería de estar sucediendo todo el tiempo en nuestras vidas, que el estrés sube y el estrés baja. Tenemos puntos de estrés muy altos, pero después nos relajamos. El problema es cuando el estrés se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene y no tenemos esos momentos de relajación. Y bueno, después de un accidente, de una situación verdaderamente fuerte, viene un estrés excesivo, tan excesivo que a veces se queda como pegado, como si fuera un timbre, ring, ring, de estos de alarma que se queda todo el tiempo pegado. Ese es el estrés postraumático. Pues déjenme decirle que ese es muy conocido y es muy, muy renombrado el estrés postraumático. Pero se descubrió, y no tiene mucho, que existe, aunque bueno, intuitivamente se sabe, y ahorita vamos a ver por qué, pero se descubrió que hay el opuesto. Y el opuesto es el síndrome de crecimiento postraumático o simplemente el crecimiento postraumático, que consiste en que podemos crecer, ser mejores. Esto es muy importante y lo reconocen las tradiciones incluso más antiguas. A lo mejor han escuchado acerca de la jornada del héroe o el mito del héroe. Es un modelo que existe para que hizo Joseph Campbell, un famoso estudioso de los mitos y de cuestiones de psicología en Estados Unidos, sobre lo que tenían en común todos los mitos en la historia, desde los mitos más antiguos hasta los mitos más recientes, conforme fue descubriendo incluso historias, novelas, casi toda la narrativa que nos va rodeando. Y es este mito o jornada del héroe. Todo héroe tiene un momento que es el llamado a la aventura, empieza acá arriba, en este punto de hasta arriba, en toda una área que es la conocida. Luego viene un inicio de transformación. El llamado a la aventura es el momento en que el héroe es elegido para hacer algo. En el caso, por ejemplo, de Star Wars, que está total y completamente inspirado. De eso Joseph Campbell tenía una relación muy cercana
con George Lucas, en lo que ahora se conoce como el episodio 4, pero fue la primera película que salió de Star Wars, es cuando Luke Skywalker es llamado debido a que matan a sus tíos, a quienes lo tenían adoptado, y finalmente decide unirse a la rebelión para luchar contra el imperio. Ese es el llamado a la aventura. Y de ahí viene el inicio de la transformación. Él, que era un simple campesino, tiene que empezar a aprender a usar armas, a protegerse y demás. Todavía estamos en el territorio de lo desconocido, pero después vienen una serie de retos y tentaciones que le aparecen a cualquier héroe. Eh, en el caso de Luke Skywalker, por supuesto, es el aprender a usar la fuerza, en entender qué es esto de la fuerza, cómo es posible que puede utilizarla, cómo funciona. Y luego viene el abismo, que es normalmente cercano a muerte o por lo menos a situaciones precisamente muy, muy traumáticas. Pero a partir de ahí viene una transformación, una redención, un regreso a la normalidad o a lo que ahora llamamos la nueva normalidad, que ya es otra vez territorio conocido y finalmente el héroe sale de toda esta jornada. Eso es lo que se conoce o se llama como el mito o la jornada del héroe. Y eso que está en todas las novelas, todas las historias, donde el héroe tiene que enfrentarse a sus miedos, a sus temores, a sus monstruos, como sea, y salir de ahí avante, es lo que ahora se denomina este crecimiento postraumático. Fíjense, todos cuando vivimos una situación traumática, como les decía, desde un accidente, una situación difícil, muy, muy difícil, o bien ahora esto, el estar encerrados nos va a provocar algo, algo nos tiene que provocar. Para volver a un punto más o menos normal, puede ser que nos vayamos hasta el extremo, es todo un espectro, nos podemos ir hasta el extremo, que está aquí medio en rojo, que es este trastorno postraumático, o a lo mejor no hasta allá, pero en algún punto entre lo normal y el seguir estresados un rato. Normalmente se considera que es normal que después de una situación crítica, de una situación, un accidente o algo, haya unos 3 meses más o menos, no es algo específico, donde todavía podemos sentir el estrés, pero poco a poco nos tenemos que ir recuperando. Si alguien no se recupera después de ese tiempo es cuando ya se le pide buscar un poco de ayuda o apoyo. La manera en que pasamos al estrés, es decir, del amarillo al rojo, y regresamos, es lo que conocemos como resiliencia, nuestra capacidad de regresar al punto donde estamos, a lo normal. Pero resulta que hay quien vive, y en cierta manera puede ser que todos, al menos una parte, un momento traumático, y en lugar de irse hacia el lado del estrés, viene un crecimiento humano, un crecimiento, un desarrollo personal. Como dice aquella famosa frase, lo que no nos mata nos hace más fuertes y nos hace prestar más atención a las cosas, nos hace estar preparados o listos para muchos más temas, muchas más actividades. En este caso, yo espero que después de todo esto, todos podamos tener un mejor manejo de nuestras emociones, aprender a contactarnos con nosotros mismos, aprender a volver a valorar qué es importante y qué no lo es, aprender a distinguir en qué sí vale la pena perder el tiempo y en qué no vale ya la pena perder el tiempo. Eh, Ponía en uno de los artículos, uno de los capítulos del libro, precisamente, yo no quiero regresar a la normalidad, yo quiero regresar a algo mejor que la normalidad. Si estaba en un trabajo que no me gustaba, ¿por qué tengo que regresar al trabajo que no me gustaba? Ya me di cuenta que estos tiempos hay que aprovecharlos mucho más, que estos tiempos no van a estar siempre, sino que a veces nos va a costar trabajo el poder ejecutar lo que queremos y lo que nos gusta. Así que tenemos que buscar la manera de hacer que esto nos haga crecer, nos haga ser mejores. Tenemos que reflexionar, que pensar realmente qué queremos con nuestra familia, qué queremos para nuestros hijos. Estas preguntas son de respuesta, por supuesto, individual, pero creo que es muy importante algo que nos tenemos que hacer todos. Que en lugar de quedarnos con cualquier trauma, estrés que nos pueda dejar esto, vayamos hacia el crecimiento, vayamos hacia ser mejores en nuestro trabajo, en nuestras actividades, con nuestros clientes, con nuestros alumnos, con nuestros maestros, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra esposa, con nuestros familiares, que muchos hemos tenido que dejar de ver y ahora apreciamos mucho más el poder verlos o el poder estar con ellos.
Todo esto nos tiene que hacer mejores. Tenemos que ir hacia este crecimiento post-traumático. Díganme ahora ustedes, ¿qué piensan? Esto sería básicamente los temas. Me gustarían muchísimo sus preguntas, sus comentarios, su participación para ver si estamos listos para este crecimiento post-traumático. Excelente, excelente. Adolfo, pues muchísimas gracias. Sin duda, mucho que reflexionar, ¿no? Con lo que hoy nos has planteado, y me gustaría precisamente dejar abierto el micrófono en este momento, o más que el micrófono, el chat, para que puedan plantear las dudas y pedirle a Mauro si nos hace el favor de moderar precisamente la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan ya. Te escuchamos perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Adolfo, interesante y muy brillante siempre tus comentarios, tu exposición. Desde luego, algo que me gusta mucho del perfil de Adolfo es que tienes un perfil integral, como ahorita lo vio nuestro auditorio. Y esto es difícil de encontrar a veces, ¿no? Porque a veces todos caemos en la ceguera del especialista y somos o financieros o psicoterapeutas o mercadólogos, pero algo de mucho valor es cuando tenemos a alguien como tú con una visión integral y que además tiene diferentes enfoques, no un enfoque desde el mirador, como decimos. Mira, voy a leer algunas preguntas sobre lo que es el chat y desde luego, por favor, escríbanos ahí en el chat las preguntas que ustedes tengan. Una de las preguntas que nos hacen por aquí es, ¿cómo consideras tú que sea la nueva realidad a la que vamos a salir? ¿Volveremos a la realidad que conocíamos? ¿Tú cómo lo consideras, Adolfo? Nos preguntan. Bueno, definitivamente no. Sea lo que llamábamos normalidad, definitivamente no. Creo que este término que ahora se está usando en todos lados de la nueva normalidad es un término que llegó ya para quedarse, porque creo que estamos claros que no vamos a regresar a donde estábamos, eso es seguro. Hay varios ámbitos que van a ser trastocados radicalmente y otros que lo serán un poco menos, pero aún así tendrán diferentes injerencias. Y si no pudimos prevenir o predecir al 100%, no solo el virus, que a lo mejor el virus en términos de ciencia, en términos biológicos, epidemiológicos, podía haberse prevenido, o algunos ya lo tenían más o menos claro. Todo lo que va alrededor, todo esto que decía yo como de la película de El Día de la Independencia o la invasión de los extraterrestres en cualquiera de sus versiones, que nos plantean solo una parte de la historia, pero el día a día hay cosas que no vamos a poder saber. Yo todavía tengo muchísimas dudas en cada uno de estos ámbitos. Uno de los artículos del libro se llama precisamente 11 hipótesis sobre diferentes futuros posibles, la manera en que va a cambiar un poco la higiene, la manera en que entendemos la higiene. No solo en lo obvio de andar cargando alcohol para las manos, sino incluso en términos de espacios, de las visitas a los médicos, la manera en que nuestros hijos van a entender la higiene, la manera de los espacios, la parte arquitectónica. He escuchado por ahí que en algunos países ya implementaron elevadores que se activan con pedales, con en lugar de apretar el botón en la pared, la gente lo está apretando en el piso, ¿no? Son pequeños cambios que a lo mejor nos va a tocar ver. Algunas interfaces como la famosa Alexa o la bocina inteligente en cualquiera de las versiones de Google, de Apple o cualquiera de estas, seguramente se va a volver mucho más común todas estas interfaces donde no hay que estar tocando, metiendo mano. El trabajo remoto, por supuesto, llegó para quedarse. Pero cualquiera de estas cosas hay que hacerlas mejor. O sea, eso es un punto básico. Y en términos personales, en términos emocionales, que esto creo que es muy importante y hay que estar súper atentos, es ver qué cambios vienen, sobre todo con nuestros hijos, pero también con nosotros mismos. Todavía no sabemos nuestras reacciones, nuestras maneras de ver las cosas cuando regresemos a tratar con nuestros compañeros de trabajo de manera un poquito más, no nada más en una videoconferencia, sino
a lo mejor todo el día o tener que ir a comer con ellos, en fin. Hay cosas que antes tolerábamos y a lo mejor ya no vamos a tolerar, hay cosas que vamos a extrañar. A lo mejor ese momento de levantarnos del escritorio, ir a tomar un cafecito, un vaso de agua y encontrarnos con alguien en el pasillo y ponerte a platicar, es algo que no se puede hacer por videoconferencia y a lo mejor vamos a extrañar porque es parte de la socialización. Y en eso es estar pendiente todo el tiempo de nuestras emociones y cómo vamos reaccionando y las emociones de nuestros niños y nuestros hijos, hijas, que va a ser básico. O sea, normalmente los niños tienen una gran capacidad de adaptación, pero aún así hay que estar atentos. Sí, definitivamente. También nos preguntan, precisamente hablando de los niños, hay diferentes papás que nos dicen que han perdido los horarios sus hijos, porque ahora al no tener estas rutinas que tú decías que son tan importantes, se acuestan más tarde, se levantan más tarde. ¿Hasta dónde debemos de ser más flexibles o más estrictos, dado que si bien ahora para muchos no hay esta rutina establecida? ¿Tú qué opinas? Sí, ha sido muy complicado. Ya sabes, en los chats y comentarios con los papás de otros niños de la escuela, ha sido uno de los temas más difíciles. Mira, nos sucede en vacaciones, digamos que ya lo sabemos, ¿no? En vacaciones normalmente los niños se van acostando más tarde, se van levantando más tarde, va cambiando su horario y luego hay que regularizarlos cuando viene la escuela. Esto nos enseña que regularizar un horario no es difícil. O sea, lo podemos hacer, lo hacemos cada que hemos regresado a la escuela de vacaciones, lo hemos hecho siempre. Entonces, es posible tener más o menos una rutina y un horario. Es importante en varios sentidos. Uno es con respecto a la luz de día. La luz de día tiene mucho mayor influencia con nuestros ritmos a lo largo del día en términos de energía, en términos de alimentación y en términos de descanso, mucho más de lo que luego nos damos cuenta. De ahí que luego tener la luz prendida, el monitor o la pantalla del celular hasta muy tarde no es nada positivo, porque el cerebro ve luz y cree que todavía es de día e intenta mantenerse despierto. Entonces, hay que estar muy atentos de el manejo natural de la luz. Normalmente hay que acostumbrar a los niños que cuando se empieza a oscurecer, por lo menos hay que irse tranquilizando poco a poco. No es algo de un primer día, es algo que toma tiempo, toma varios días, pero hay que empezar a poner, depende de la edad del niño, por supuesto, ya que está acostumbrado, pero hay que empezar a poner 2 o 3 puntos claves a lo largo del día. Puede ser la hora de irse a dormir, que puede tener un poco de buffer. Siempre es importante dar un poco de espacio a los niños de cualquier edad. O sea, ya es hora de dormirse, te doy 10 minutos, te doy 15 minutos para que termines o hagas lo que tengas que hacer. ¿Cuánto te falta del programa que estás viendo? ¿Cuánto le falta? 10 minutos terminando el programa. O sea, que no sea radical ya en este momento, sino darles un poco de tiempo, pero sí empezar a poner varios para irse a acostar. Si no a dormir, por lo menos a acostar. El otro es la hora de despertarlos. Igual, intentar poner música, intentar despertarlos de la mejor manera posible, pero finalmente que se levanten, que se despierten. A lo mejor los primeros 2 o 3 días, igual que cuando normalmente regresamos de clases, eh, les va a costar trabajo, se van a despertar de malas, ya lo sabemos, pero es importante que se despierten y a lo mejor les falten un poquito de horas de sueño el primer día, pero poco a poco se vayan otra vez regularizando. No se trata que se despierten a la hora que se despertaban en la escuela, pero por lo menos que diario se despierten a una buena hora donde ya hay luz de día plena y que empiecen a aprovechar el día. Sé que es difícil porque muchos estamos al mismo tiempo trabajando, pero es bueno evitar o por lo menos poner tiempos para el uso de las pantallas. Y con pantallas me refiero a todas las pantallas, o sea, celular, tablet, televisión o computadora. Es importante que haya ciertos horarios para ellas. Dentro de esos puede haber horarios específicos, por ejemplo, para usar alguna aplicación, un juego educativo, y algunos videos igual educativos, escolares, a diferencia de programas libres, de aventuras, de personajes, etcétera, que pueden ser ya en un horario un poquito más tarde. Pero hacer ese tipo de distinciones creo que es muy importante. Si están en eso, los dejaría ahí, por lo menos empezar con la hora de irse a dormir y la hora de irse a despertar. Igual para nosotros, o sea, es muy importante que ellos vean que nosotros más o menos intentamos mantener una rutina. Las alarmas
son muy importantes. Le quita a uno la responsabilidad de ser uno el que lo está mandando a dormir o despertar. Ya sonó la alarma, no fui yo, ya es la alarma nos está indicando que ya es hora. Puede ser que pidan 5 minutos más, ok, pero es sobre la alarma. No es mi responsabilidad, sino la alarma que ya pusimos a esa hora y que nos está dando la indicación. Claro, ese es un gran consejo que lo he oído yo en tus podcasts. Precisamente uno ya no se pelea tanto, ya no nos peleamos tanto con el papá, si es la alarma, ¿verdad? El que dice te tienes que levantar, o es hora de ponerte a estudiar o de tomar el baño. Sí, es verdad que sí lo hace uno. Nos preguntan que desde luego esta es una pregunta amplia y algo mencionabas ya. Tenemos aquí personas que tienen situaciones difíciles en el sentido de que ha habido cambios radicales, ¿no? Nos dicen a veces pasar de lo presencial a lo virtual, la dinámica familiar, muertes de seres queridos, inclusive, crisis económica, estrés, y de alguna manera, pues nos dice, ¿qué recomendaría en estos casos? Y aquí a lo mejor la pregunta va muy, muy enfocada, me imagino, de quien nos los hace, de que muchas veces tenemos un exceso de información en las redes que crea esta neurosis y también como que hay a lo mejor excesiva atención a las redes y pareciera que con nada más con mensajes de positivismo o algunas personas que salen ahí dándote ánimo, ya puede uno en situaciones extremas, inclusive los que viven violencia intrafamiliar, arreglar esto. Hay un momento en el que ya hay que ir con un terapeuta, ¿no? Ya hay que tener una intervención médica. Entonces nos pregunta aquí, ¿qué recomendarías en estos casos? Bueno, sí, lo básico en cualquier situación, antes o después del coronavirus, antes o después de la pandemia, es definitivamente identificar el problema, o sea, identificar cuál es la situación que estamos viviendo y determinar si necesitamos una ayuda externa o no y al menos de inicio una primera ayuda que puede ser un amigo, un conocido que nos ayude a pensar y decidir ya qué tipo de ayuda especializada requerimos. Eso es antes y después. Hay que recordar que en esto es donde la tecnología nos puede ayudar. Es decir, ahora sí, en términos de pandemia, las videoconferencias las tenemos para poder tener terapias a distancia. Aún si el estrés es por tener tantas videoconferencias, pues a lo mejor necesitamos una sesión de terapia para eso. Eh, Aún antes de la pandemia yo tenía pacientes que empezaban conmigo presencial, que viven en la colonia de enfrente, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México, bueno, cruzas y cruzar a veces tarda 1 hora a distancias cortas, y que después dijeron, ¿sabes qué? Mejor a distancia, y seguían a distancia, y estamos hablando de la época pre-coronavirus, pre-pandemia. Y eso hay que hacer, o sea, hay que aprovechar la tecnología. En términos más específicos, sí son tiempos difíciles, o sea, son tiempos muy, muy complicados. En lo personal, pues yo también los he tenido. Eh, Han fallecido familiares y si no familiares, no, si no es nada más el hecho de que muera un familiar, que a lo mejor es alguien cercano o no, es el hecho de que como familia no puede uno llevar el rito, el cierre, el duelo de manera normal. Tiene uno que seguir en la actividad y se acabó. Es muy complicado. Creo que es muy importante responder a esas cosas. Como decía, reconocer las emociones y si hay que llorar, hay que llorar. A lo mejor no podemos ir a un velorio o asistir a una ceremonia para dar un cierre personal, emocional, moral o espiritual, pero hay que hacerlo. Y si lo hacemos en casa, si lo hace uno mismo, es necesario tener ese rito, ese momento, hablar con nuestros seres queridos, a lo mejor ponernos en un chat conjunto, en una videoconferencia conjunta y entre todos platicar, decir unas palabras por la persona que falleció, etcétera. En términos generales con las emociones, siempre les digo a las personas que preguntan o incluso a los pacientes o incluso en el coaching, que hay un secreto que si se los digo lo más seguro es que se ahorren años y años de terapia. Es muy sencillo y es que hay que reconocer que nosotros no somos una entidad concreta y específica que piensa, tiene emociones, decide, planea, etc. En realidad nuestro cerebro funciona como una empresa, como un organismo con diferentes entidades que cada una se dedica a diferentes cosas. Hay una parte de nosotros que está
siempre atenta del peligro. Es la que activa la alarma de miedo cuando ve peligro. Hay otra parte que activa toda esta energía que viene del enojo y que la activa cuando dice hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Hay una parte que activa alegría cuando hay algo importante que nos da gusto y que es algo que queremos recordar que tenemos que seguir haciendo. Hay una parte racional de nosotros que todo el tiempo está pensando en cuestiones lógicas, en números, etcétera. Esta parte que ve el futuro como si estuviéramos jugando ajedrez. Hay otra parte que responde de manera más intuitiva, más espontánea. Es fiesta, vamos a disfrutar. O, ¿sabes qué? Se me hace que por aquí va este business y le entra y se arriesga con alguna oportunidad. Cada una de estas partes, el truco, el chiste, es que trabajen juntas, congeniar. Entonces, en estos momentos va a haber una parte que va a leer noticias y va a empezar a pensar, híjole, esto se puede poner peor, ¿y qué tal si se pone más difícil? ¿Y qué tal si nunca salimos de semáforo rojo? ¿Y qué tal si, qué tal si, qué tal si? Está bien, esa parte de nosotros se activa y empieza a preocuparse por muchas cosas. ¿Debe de dejar de ver noticias? No lo sé, tal vez, pero tal vez no. Más bien es, soy capaz de darle su espacio, que se preocupe un poquito, pero decirle, a ver, ¿qué podemos hacer realmente ahorita? Nada con respecto a eso. Lo que puedo hacer es lo que está al día a día. De ahí el Kaizen japonés. Los japoneses decían, ¿puedo pensar en qué hacer después de la guerra? No, no tenemos nada. Perdimos la guerra y nos dejaron sin nada. Lo que puedo pensar es, ¿qué hago ahorita? ¿Qué es mi presente, mi aquí y ahora? Y es otra parte de mí que me lleva a este aquí y ahora y donde puedo hacer cosas y puedo trabajar. Hay una parte de mí que dice, pero me gustaría abrazar a mis papás o a mis hermanos, etcétera. Y sí, de repente siento esa emoción como de cuándo los puedo volver a abrazar, ¿no? Hay quien se quedó separado de su familia primaria incluso, ¿no? Que no puede ver a sus hijos o no puede ver a... Sí, y hay que darles espacio, a lo mejor se nos sale la lágrima y a lo mejor pasamos por esas emociones, pero tiene que haber otra parte de nosotros que dice, ok, respira, lo estás sintiendo, es válido que lo sientas, pero también es importante que tenemos que hacer cosas, hay que responder a lo que está sucediendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir estando con los hijos, hay que seguir respondiendo a la familia, hay que seguir pensando en el papel higiénico, en ir al súper, en una serie de cosas que tenemos que hacer. Darle su espacio a uno, darle su espacio a algo e ir resolviendo. Lo importante es que no domine ninguno de ellos. Incluso el calmado y tranquilo, hay veces que no debe de dominar. O sea, cuando las situaciones de emergencia, el calmado que dice tranquilo, no pasa nada, ese es el que en ese momento hay que callar y vámonos, a la alarma sísmica hay que correr, el incendio, hay fuego, hay que salir. En ese momento el calmado no cuenta. Entonces, cada uno de estas partes de nosotros tiene su espacio, tiene su lugar y hay que estarse dándolos y ver la manera de trabajar con ellos lo mejor posible. Como si estuviéramos en una junta de trabajo y todos quieren hablar al mismo tiempo, no, cada uno y lo escuchamos. Adolfo, pues muchas gracias. Realmente excelente tu explicación y muy simple, que a veces no es fácil explicar con esta claridad estos temas. Muchas de las preguntas que aquí teníamos prácticamente las contestaste ahorita con esto que nos dijiste ahorita y durante la plática. Y sí nos están preguntando efectivamente también ahí que cuál es tu contacto para que en dónde te pueden ubicar. También inclusive si nos puedes decir, ahí ya tenemos ya en pantalla, escribes en diferentes foros, desde luego tus libros, podcast, lo pueden buscar como Meditación Psicoterapeuta y como Adolfo Ramírez Corona también, aquí en los foros. Muy interesante y compartirlo también con nuestros seres queridos, que yo lo he hecho en lo personal. Algunos de tus libros que he leído igual con esta claridad con la que hoy expones, pues quiero agradecerte. Creo que son las preguntas. Si alguien tuviera una pregunta en este rápido lapso en el que nos vamos a despedir y quiero cederle, aparte de agradecerte finalmente, cederle la palabra a Miss Erika para que haga la despedida. Miss, por favor. Muchísimas gracias, Adolfo, me encantó. Y bueno, yo no me quiero ir de aquí sin hacer un pequeño cierre, porque lo importante es que todo esto que nos dijiste lo llevamos ya, o sea, ya mañana empezar. Y empezaré por una parte que me encantó, la de los japoneses, donde dices que empezaron con cosas simples y pequeñas y llegaron ahora a ser una potencia. Entonces, ¿por qué no? O sea, si se nos está cerrando el mundo en este momento, si estamos pensando en que, o sea, se comentó que hay problemas económicos o problemas de que ha muerto un familiar,
pues empecemos con cosas muy pequeñitas, pero con la certeza de que vamos a avanzar y eso nos va a ayudar mucho. También me encantó, Adolfo, que hablaste de las reglas y las rutinas en casa. Ahorita pareciera que nos debemos de dejar a la deriva y no. Las reglas y rutinas en nuestra casa, aunque estemos encerrados, nos van a ayudar muchísimo porque pues eso tiene que ver con cubrir objetivos y si nos dejamos a la deriva, pues no podemos lograr grandes cambios, ¿no? O pequeños cambios, como acabo de decir. También otra cosa que me encantó es que comentas que las emociones no son buenas ni malas, sino aquí la cuestión es lo que hacemos con esas emociones. Entonces no podemos, bueno, yo lo que me llevo es que me tengo que ser responsable de mis sentimientos y no dejarlos llevar hasta la deriva y que corran los sentimientos, sino reconocerlos y avanzar y tratar de sobrellevarlos, esas emociones. Y por último, pues nada, agradecerte, me encantó. Ojalá que tengamos la oportunidad de seguir en algún otro webinar. Pues nada más agradecerte y agradecer a los que están presentes y que también se lleven algo. Cada quien recibe recibe toda la información de diferente manera. Yo me quedo con esta parte y espero que, bueno, pues yo hacer ese ejemplo, ¿no? Yo soy director de un colegio y quiero compartir a los papás, pero si yo no lo llevo en mi vida, pues qué ejemplo voy a dar, ¿no? Como directora. Entonces mi compromiso sería empezar con estas cosas que acabo yo de decir y espero yo ya mañana empezarlas a llevar a cabo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Ahí están los puntos de contacto. Si buscan uno en específico, adolforamirez.com, y ahí tienen las ligas para todo lo demás. Particularmente les recomiendo donde dice podcast, que básicamente son audios. Hay algunas meditaciones guiadas, gratuitas, las pueden usar sin ningún problema y les pueden ayudar muchísimo para manejo del estrés, contactarse con emociones del cuerpo. Hay varias meditaciones por ahí. Y ahí mismo podrán encontrar artículos y ligas a otros contenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes todo esto. Erika, muchísimas gracias. Por supuesto que podemos seguir en contacto y seguir con otras cosas. Espero que se queden con algo que les sirva, que les sea útil. Y estamos para servirles en lo que requieran. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Excelente, pues simplemente ya agradecer a Colegio Everest la confianza que nos han brindado para poder llevar este evento hasta pues todos las personas que hoy nos visitan. Agradecer a Adolfo que pues nos apoyó precisamente de una manera muy profesional en donarnos su tiempo y sobre todo el compartirnos su conocimiento y experiencias en estos temas. Y Mauro, muchas gracias por la moderación, muchas gracias por hacer posible justamente este evento el día de hoy también. Y pues sin más, agradecer a todos su participación en nombre de Mefintax México y en nombre de Colegio Everest, a quien hemos tenido el gusto de apoyar este día. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche y que todos estén muy bien en casa y así sea en los siguientes días. Muchísimas gracias.